soy Magda Medina, oficial de protección para UNICEF en Guatemala. Esta charla trata de un tema extraordinario que afecta cada vez más a casi todos los aspectos de la vida de millones de niñas, niños y adolescentes en todo el mundo. Y de hecho, también afecta a todos nosotros. Me refiero a la tecnología digital. A medida que aumenta la influencia de la tecnología digital, y especialmente el Internet, se intensifica el debate sobre sus repercusiones. Y es una duda si el Internet es una bendición para la humanidad, porque ofrece oportunidades ilimitadas para la comunicación, para el comercio, el aprendizaje, para la libertad de expresión, o bien si el Internet es una amenaza para nuestra forma de vida, ya que está socavando nuestro tejido social o incluso está amenazando nuestro bienestar y nuestra salud mental. Hay diferentes debates alrededor de lo bueno y de lo malo del Internet. Por supuesto que este es un debate sumamente interesante y apasionante que podemos dejar para un momento académico. Porque para bien o para mal, nos guste o no, la tecnología digital se encuentra ya en medio de nuestras vidas. Y eso es irreversiblemente. No hay vuelta de hoja, no hay vuelta atrás. No cabe duda, por supuesto, de que en el futuro cada vez más niñas y niños estarán cada vez más influenciados por los diferentes medios tecnológicos de comunicación y de información digital. Como ustedes saben, las niñas y los niños representan un porcentaje considerablemente de la población mundial que está conectado al ciberespacio. Y esta participación, esta conectividad, se incrementó considerablemente a raíz de la pandemia por el COVID-19. Nos guste o no, las tecnologías de información y comunicación continuarán configurando la vida de muchas niñas, niños y adolescentes, para bien o para mal. Del mismo modo que las tecnologías emergentes, como por ejemplo el Internet de las Cosas o la inteligencia artificial, están contribuyendo a transformar el panorama digital a escala mundial. Por ello, como padres de familia, como cuidadores, como empresarios, como personas que trabajamos día con día para transformar el mundo en el que nos encontramos, tenemos la gran responsabilidad de tener presente que en este contexto actual en el que nos encontramos de pandemia, la mejor vacuna que podemos nosotros encontrar para proteger a las niñas y a los niños y a los adolescentes en el mundo digital es a través de lo que a continuación les voy a presentar. Voy a proyectar mi pantalla para poder empezar esta charla con ustedes. Entonces, como les mencionaba, es sumamente importante que estemos preparados, que conozcamos qué ocurre en el ciberespacio, que aprendamos a abrir ventanas de oportunidad para que las niñas, los niños y las adolescentes opinen, que nosotros los adultos los escuchemos, que tengamos la voluntad de transformar la realidad y de acompañarlos para generar ciudadanía digital con gran corresponsabilidad, donde los adultos también nos formemos para que podamos acompañarles en esta nueva etapa. La gran responsabilidad de informar, de compartir el conocimiento y, por supuesto, de desarrollar habilidades para la vida, para que las niñas y los niños puedan navegar seguros en el Internet. De eso estaremos conversando en estos minutos. Pero veamos, ante una sociedad tan interconectada como veíamos anteriormente, ¿qué nos encontramos detrás de las pantallas? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuáles son esos datos que a veces los vemos como datos fríos y no nos ponemos a analizar qué hay detrás de lo que está ocurriendo cada segundo con las niñas y los niños en el ciberespacio? Los datos que ustedes verán a continuación nos revela que por 60 segundos, imagínense, por 60 segundos, es decir, por un minuto, se ha calculado que a nivel mundial
se ha registrado $1 millón gastados en línea por diferentes consumidores, que en ese mismo minuto, en esos 60 segundos, 41.667 mensajes de WhatsApp han ingresado en diferentes dispositivos móviles. Que 1.388.889 millones de llamadas de voz y de video han circulado. 208.333 personas han participado en reuniones virtuales por medio de la plataforma Zoom. Y estos son datos del año 2020, que se incrementó, por supuesto, la utilización de estas plataformas digitales a raíz de la pandemia. 52.083 participantes en reuniones de Microsoft Teams, también en 60 segundos. En 60 segundos se han publicado 147.000 fotografías, 150.000 mensajes compartidos a través de Facebook, una de las redes más utilizadas también por los niños y los adolescentes, a partir de los 13 años de edad. 500 horas de video en YouTube se han compartido en esos 60 segundos, y 319 usuarios en Twitter se han detectado en esos 60 segundos y se han tenido 2.704 descargas de TikTok. ¿Y qué pasa con el Instagram? Una red social que también cada día está más popular entre los adolescentes. Dentro de ella, 347.222 historias han sido publicadas en esta red social. Entonces, como ven ustedes, se ha incrementado considerablemente el uso de diferentes redes y plataformas durante la pandemia. ¿Y qué hoy está ocurriendo en el caso específicamente de Guatemala? Según el último censo del 2018, previamente a la pandemia, se había detectado que 7.752.771 personas utilizaban celular, de las cuales muchas de ellas son niñas, niños y adolescentes. Se detectó también, según este censo del 2018, en aquel momento, antes de la pandemia, que 7 millones de guatemaltecos y guatemaltecas eran usuarios de Facebook. Imagínense los datos previo a la pandemia, cuando ya sabemos que esto se ha incrementado considerablemente a raíz del año 2020. Según este censo que yo les mencionaba del año 2018, el 30% de los hogares en Guatemala tiene un servicio de internet fijo. Esto era antes de la pandemia. Si hacemos una medición ahora, estoy completamente segura que este porcentaje se ha incrementado considerablemente, ya que el internet se ha constituido la plataforma idónea para continuar con los procesos de educación de las familias que tienen la oportunidad de que sus hijas e hijos sean continuado con el proceso educativo a través del internet. Lamentablemente no podemos decir que todas las niñas y niños del mundo han tenido esa oportunidad, y no digamos en Guatemala, donde hay una gran brecha digital muy fuerte y muchas niñas, niños y adolescentes han quedado en una deserción escolar y no han podido continuar con sus estudios. 6 horas era el tiempo que se calculaba en aquel momento, el tiempo promedio en el que una persona pasaba conectada al internet desde su celular. El 94% de los usuarios del internet se conecta por medio del celular, y también seguramente este porcentaje de las horas promedio conectadas al internet por medio del celular también seguramente se ha duplicado a raíz de la pandemia. Facebook continúa siendo la red social más utilizada en el caso de Guatemala. El segundo lugar lo tiene el Messenger del Facebook, el tercer lugar el WhatsApp y el cuarto lugar el Instagram. Estos son datos que se levantaron del censo y que se han venido confirmando por medio de la plataforma de YouReport Guatemala, una plataforma donde se levantan diferentes encuestas para niños, niñas y adolescentes en el país para recibir su opinión con diferentes temáticas. ¿Y qué ha pasado en el caso del ciberespacio? ¿Qué está ocurriendo con todo este mundo digital en el que muchas niñas, niños y adolescentes se están enfrentando? Pues esta realidad está posicionando que las tecnologías de información y comunicación, las TIC, por supuesto, son un instrumento sumamente valioso
para favorecer el ejercicio de muchos derechos de la niñez y la adolescencia. Imagínense con tantas horas que las niñas, niños y adolescentes están pasando conectados. Se calcula, como les mencionaba anteriormente, que 1 de cada 3 usuarios del Internet en el mundo son niñas, niños y adolescentes, los cuales han adquirido habilidades fantásticas durante la pandemia para conectarse con mayor facilidad muchos de ellos a su corta edad. Los avances en el ciberespacio han sido tan rápidos que muchos padres, madres de familia, cuidadores, abuelos, tíos, a menudo se están enfrentando con una lucha muy constante para cerrar esa brecha digital, para mantener el ritmo, para seguirles el ritmo en el ciberespacio. Por supuesto, como les mencionaba anteriormente, ante la pandemia por el COVID-19, se ha incrementado el uso de estos dispositivos móviles porque las niñas y los niños han pasado más tiempo en casa conectados al Internet. Un medio que, como les menciono y remarco, ofrece grandes oportunidades. No queremos satanizar al Internet, es una gran plataforma, es un gran invento, porque ofrece oportunidades para continuar con procesos educativos, para obtener información, para estar en contacto con nuestros seres queridos que están fuera de nuestro país de origen. Sin embargo, la actual crisis ha exacerbado muchos factores de riesgo y ha deteriorado muchos factores de protección. De manera que las condiciones actuales de muchas niñas, niños y adolescentes son preocupantes, porque están más expuestos que nunca a ser víctimas de violencia, tanto en el mundo real como en el mundo virtual. Muchos de los padres de familia pensamos que nuestras hijas e hijos están seguros porque están en nuestra casa, resguardados, conectados a la pantalla, y no dimensionamos que detrás de esa pantalla pueden haber muchos riesgos que están dañando su salud mental y los están colocando en una situación devastadora a nivel de su salud mental y de su salud física y emocional. Estos datos que ustedes ven aquí en la pantalla son presentados por el Instituto Internacional que trabaja para la prevención de la explotación sexual y el abuso. Estos datos nos los proporcionó conjuntamente con el Ministerio Público de Guatemala y son estudios que ellos han detectado a raíz de la pandemia. Si ustedes ven en comparación con el año 2019, se habían detectado 72.598 casos de diferentes tipos de violencia en línea hacia la niñez y la adolescencia en el mundo. Son muchísimos, eran 7 casos por minuto. Vemos que en el año 2020 esta cifra se está casi duplicando, ya que se detectaron 121.725 casos por diferentes tipos de violencia en el ciberespacio, es decir, un aumento de 4.093 imágenes enviadas o recibidas con contenido de abuso sexual de niñas y niñas en solamente un mes. Se incrementó considerablemente el tipo de violencia y abuso hacia las niñas y los niños en el ciberespacio. Hay diferentes tipos de peligros a los que se están enfrentando las niñas y los niños. El número de denuncias que se recibían en Guatemala por diferentes hechos delictivos en el Internet cambió de los más comunes, es decir, que los casos que más recibía el Ministerio Público, las denuncias que más recibían eran los casos relacionados con la posesión y la distribución de pornografía infantil. Sin embargo, durante la pandemia no solamente se detectaron casos de posesión y distribución, sino también de producción de pornografía infantil. Y esto es sumamente alarmante, porque estos casos de producción de pornografía infantil son casos que se están dando con imágenes que están obteniendo los depredadores sexuales de las niñas y de los niños en el ciberespacio. ¿Quiénes son los que están involucrados en este tipo de hechos delictivos? Según el Ministerio Público, cerca del 70% de las personas que han sido vinculadas a estos delitos han sido profesores, han sido familiares o vecinos que se han aprovechado de la cercanía y de la confianza de muchas niñas, niños y adolescentes. Igual que como en el mundo real, la violencia sexual, por ejemplo, ocurre por personas que conocen a las niñas y a los niños, por personas conocidas de ellos, personas que
se ganan su confianza y que tienen cierto nivel de autoridad y de poder sobre ellos. Este tipo de confianza y de abuso de poder es del que se vale el agresor para cometer sus delitos. Y esto está ocurriendo no solamente en el mundo real, sino también, como les repito, en el mundo virtual. La mayoría de las víctimas que ha detectado el Ministerio Público de este tipo de crímenes en línea se encuentran entre los 10 y los 15 años de edad. Y sin embargo, también acá estamos encontrando cada vez con mayor frecuencia casos de algunas denuncias que se han reportado de niñas y niños que están siendo víctimas también de violencia en el ciberespacio que tienen menos de 10 años de edad. Y esto es porque nosotros como padres de familia muchas veces pensamos que, como les repito, nuestros hijos e hijas van a estar más seguros porque les damos el celular o la tablet, e incluso pensamos que para que se entretengan, sin dimensionar realmente si estoy contribuyendo a su formación, a su salud mental, y sin dimensionar sobre todo si puede ser que sea víctima de algún tipo de riesgo, de tipo de violencia en el ciberespacio. Sobre todo si yo no conozco cómo instalarle controles parentales a los diferentes dispositivos móviles que yo le estoy dando a mi hija o a mi hijo. Veamos un estudio de percepción que desarrolló UNICEF. Nos presenta cómo nosotros los padres de familia tenemos mucha confianza seguramente y por esa confianza no vemos los peligros y los riesgos en el Internet. Y por ahí es donde está la ganancia de estos depredadores sexuales, porque se aprovechan de nuestro desconocimiento, de esa brecha digital que tenemos nosotros los adultos con relación al avance tecnológico que están manejando nuestras hijas y nuestros hijos. Estos son datos del estudio de percepción que levantamos en varios departamentos y municipios de Guatemala. Dentro de este estudio de percepción sobre cómo ven las niñas y los niños el ciberespacio, conocer un poquito sus prácticas, sus costumbres y qué tanto conocen de los riesgos en el mismo, encontramos que el 67% de las niñas, de los niños y los adolescentes del país comparten sus fotografías y las fotografías de su familia con desconocidos, con los amigos de los amigos de los amigos, principalmente en el mundo de los adolescentes, donde quieren tener el sentido de pertenencia, donde entre más amistades tengo yo en el Facebook o entre más likes, más popular soy. No dimensionan, y repito con mucho énfasis esta palabra dimensionan, y la voy a estar repitiendo en la charla en varias ocasiones, para tratar de nosotros como padres de familia ver más allá del metro cuadrado. Los niños y las niñas comparten estas fotografías con personas que no conocen en el mundo real y que creen conocer en el mundo virtual porque son amigos de los amigos de los amigos, sin detectar si ese amigo del amigo de la amiga puede tener intenciones que puedan dañar mi autoestima, que puedan dañar cualquier aspecto físico o emocional. Encontramos también que la mayoría de niñas, niños y adolescentes, el 53% de ellos, no tienen seguridad en sus redes sociales, no saben cómo instalarla. Es algo que muchas veces nosotros como padres tampoco les hablamos, les conversamos sobre cómo instalar la seguridad y cómo proteger su privacidad. Simplemente los dejamos navegar y no les acompañamos en esa navegación. El 49% nada más, es decir, 4 de cada 10, conoce a la mayoría de sus contactos. Estamos revisando que entonces 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes desconoce a esos contactos que él ya tiene dentro de su lista de amistades en el Facebook, en el Twitter o en cualquier otra red social. Y esta parte que ustedes ven acá es sumamente preocupante. 8 de cada 10 padres de familia no conocen sobre el control parental, no conocen cómo instalarlo y cómo proteger a sus hijos e hijas en el ciberespacio. Creo que aquí hay un gran desafío
sumamente importante para que nosotros como adultos también nos protejamos y ayudemos y acompañemos a nuestras hijas e hijos a navegar seguros en el Internet. Y eso pasa por adquirir mayores herramientas y mayor información para poderla compartir. Vamos a ver también unas estadísticas que levantamos en esta plataforma YouReport en el marco de la pandemia. ¿Qué ocurría si los niños y niñas ahora estaban más conectados en el ciberespacio? ¿Qué estaba pasando con ellos? Encontramos que 3 de cada 10 adolescentes utilizan las redes sociales para informarse sobre el COVID-19. Las niñas y los niños también están preocupados por la pandemia del COVID-19 y quieren obtener más información para trasladarla dentro de su diferente red de apoyo, para compartirla con sus abuelos, con sus padres, con sus pares también. Encontramos que durante el confinamiento, 4 de cada 10 adolescentes reportó sentirse más conectado con sus pares al usar una red social, por el incremento también de horas que los niños pasan en el Internet y porque fue el mecanismo en el cual muchos adolescentes encontraron que podían mantener su red de apoyo. Aquí cabe resaltar que en el caso específico de Guatemala también se incrementaron las denuncias y las llamadas telefónicas a los números de ayuda en el país, de muchos adolescentes también pidiendo ayuda porque no sabían ya qué hacer con la violencia que se estaba presentando, principalmente violencia de género, violencia doméstica que se estaba presentando en sus hogares. Buscaron más apoyo en autoridades y en estas líneas de apoyo para saber qué hacer y cómo parar esa violencia a la cual ellos están enfrentando, que también es un reflejo de lo que están viviendo. La violencia que están viviendo en el mundo real es un reflejo de la violencia que también les toca vivir muchas veces en el mundo virtual y de la cual muchas veces replican. La violencia no es un comportamiento heredado. La violencia es un comportamiento aprendido. Lo interesante es que así como lo aprendemos, también lo podemos desaprender. Pero hay que concientizarlo, hay que darnos cuenta de esos patrones muchas veces de crianza que hemos venido repitiendo sin cuestionarlos. Simplemente porque así generacionalmente se han venido dando, yo los replico sin analizar si esos patrones de crianza son buenos o no para mi vida y para los de mi entorno familiar. Al preguntarles a las niñas y a los niños y a los adolescentes cómo se protegen, encontramos que 5 de cada 10 adolescentes utilizan un método de protección directamente en la red social, cuando se sienten amenazados por un mensaje, por alguna foto, un video o por la conversación de un supuesto amigo. 4 de cada 10 adolescentes conoce a alguien que ha sido víctima de la violencia en el ciberespacio. Y eso es de lo que los adolescentes se atrevieron a comentar. Recordemos que hay muchos casos que quedan en la impunidad y que el silencio, por supuesto, alimenta la impunidad. Por ello es muy importante informarse y romper ese círculo de la violencia para romper también con la impunidad. 9 de cada 10 adolescentes dice no saber a qué autoridad dirigirse para denunciar un caso sobre acoso o violencia en el ciberespacio. La cifra es alarmante. 9 de cada 10 adolescentes no sabe qué hacer a la hora de que esté siendo víctima o que conozca que alguno de sus amigos o amigas está siendo víctima de algún tipo de violencia en el ciberespacio. Y ante estos datos tan dramáticos, vamos a ver cómo UNICEF, conjuntamente con algunos aliados, han venido a trabajar algunas iniciativas tecnológicas para poder ir atacando estas problemáticas que detectamos, que más adelante se las voy a presentar. Encontramos entonces que para poder nosotros transformar esta realidad, tenemos que empezar a conocer, empezar a dimensionar de qué estamos hablando. Y para ello es muy importante tener claro cuándo es que ocurre la violencia en el ciberespacio. La violencia en el Internet o en el ciberespacio puede suceder cuando las personas se dirigen a niñas, a niños y adolescentes con fines sexuales en redes sociales, ojo con esto, en videojuegos o en plataformas de mensajería. Cuando niñas, niños y adolescentes acceden
o se les envía contenido nocivo como situaciones sexuales, situaciones de violencia, de misoginia, de xenofobia, o cuando incluso a través de los supuestos juegos o de los supuestos retos en el Internet, se les induce incluso al suicidio. Otra de las formas de violencia en el Internet puede ocurrir a través del ciberacoso, que se presenta cuando otras niñas, otros niños o otro adolescente e incluso personas extrañas difunden rumores, burlas, amenazas o publican algunas fotografías inapropiadas de uno de sus pares o de otro niño o de otra niña en las redes sociales. También puede presentarse la violencia en línea cuando hay situaciones en las que algunas niñas, niños o adolescentes han compartido información personal, fotografías o videos de ellos y sus familias. Y cuando un tercero le ha dado otro uso a esas fotografías que los niños de forma muchas veces inocente han compartido en el Internet. El entorno digital, entonces, puede abrir, como les repito, muchas vías para ejercer también la violencia contra las niñas, los niños y los adolescentes. Así como nos abre un mundo de aprendizaje y de oportunidad, también nos puede abrir un mundo de tristeza, de violencia y de soledad si no les acompañamos adecuadamente a navegar seguros en el Internet. El entorno digital, como les mencionaba, puede generar que las niñas y los niños estén expuestos también a violencia y que puedan ser influidos incluso para hacerse daño a sí mismos o que puedan ejercer daño a otros. Las crisis que estamos viviendo, como las de las pandemias, pueden dar lugar a un mayor riesgo de sufrir daños en línea, dado que en estas circunstancias, como vimos anteriormente, las niñas y los niños pasan más tiempo conectados a diferentes plataformas virtuales. Hoy en día no solamente hablamos de las TICs, de las tecnologías de información y de comunicación. Hay otro término que se está acuñando con mayor fuerza, que son las TRIC. Y aquí le agregamos una R a la palabra de TIC, porque nos estamos refiriendo a que las niñas y los niños no solamente se están conectando con diferentes plataformas tecnológicas, sino que también están encontrando una forma de relacionarse, de socializar, de obtener información y también de comunicarse. Por eso ahora hablamos de las TRIC. Y muchos adolescentes no han tenido en consideración, porque no han tenido un acompañamiento oportuno, que dentro de las TRIC también se puede afectar su salud y su bienestar. Incluso la OPS ha manifestado recientemente en el marco de la pandemia que hay mucho riesgo para las niñas, los niños y los adolescentes a tener adicciones comportamentales o adicciones sin sustancias. Nos estamos refiriendo a que estas adicciones sin sustancia se están presentando con mayor fuerza ante el uso problemático del Internet a través de las adicciones que se han presentado con los videojuegos. Muchos padres, madres, cuidadores, maestros, pensamos que los videojuegos han venido al mundo virtual a fomentar la creación de diferentes destrezas y habilidades. Y claro, hay juegos educativos que así lo permiten, pero lamentablemente hay otro tipo de videojuegos que están representando un tipo de violencia que genera un estrés tóxico y nocivo para el ser humano, que está generando que muchas niñas, niños y adolescentes, al estar expuestos a tanta violencia, la normalicen y de forma subconsciente la repliquen. Y eso es sumamente preocupante, porque la van a replicar no solamente en el mundo real, sino también en el mundo virtual, generando
autodestrucción y también destrucción a un tercero. Hay otro peligro del que muchos padres de familia están también preocupados, y es a través de diferentes series que en algún momento están presentando eh, actividades sumamente violentas para las niñas y los niños. Hay una serie muy famosa para algunos chicos hoy en día que es El juego del calamar. Y hay varios psicólogos, psicoterapeutas preocupados por esta serie del juego del calamar, en la cual se ha observado que al estar las niñas y niños expuestos a casos de suicidio, de maltrato, de violencia, de muertes violentas, está generando que, como les repito, también ocurre con los videojuegos, esté un estrés tóxico muy fuerte que dañe incluso el cerebro del ser humano, que normalice la violencia y que este ser humano empiece a tener un desgaste emocional muy fuerte. Incluso algunos expertos han detectado que a raíz de que muchos niños y niñas han visto esta serie, han empezado a tener pesadillas, han empezado a tener problemas de conducta y de relacionamiento en casa, no digamos con sus pares. Entonces, es muy importante que nosotros como padres de familia estemos alertas y que nosotros podamos abrir canales de comunicación para que entonces las niñas y los niños puedan conocer de los riesgos que hay en el mundo digital. Nos toca a nosotros como padres de familia generar ese conocimiento y acompañarlos en este mundo digital. Ante todo este panorama que hemos venido nosotros conversando, nos encontramos que tenemos la oportunidad de transformar esa realidad. Porque me van a decir, Magda, es que está pintando muy dramática la situación, pero ¿cómo pasar de la indignación a la acción? A esa parte vamos. Ante ese panorama, entonces, podemos empezar a aplicar una vacuna desde nuestro metro cuadrado, desde nuestro entorno más cercano, para construir entornos protectores hacia la niñez y la adolescencia en un mundo digital. Y esta parte de construir estos entornos protectores para la niñez y la adolescencia en un mundo digital pasa primero por conocer estos riesgos en el ciberespacio, por impartir una alfabetización digital para que las niñas, los niños y los adolescentes estén informados, puedan estar comprometidos y también estar seguros de navegar en el ciberespacio. Recordemos que las niñas y los niños de hoy en día son nativos digitales, pero esto no significa que porque sean nativos digitales, porque nacieron ya en el mundo digital, no necesiten orientación y apoyo para aprovechar al máximo la conectividad. No lo subestimemos. Del mismo modo, los niños y las niñas muchas veces no conocen esos riesgos, se confían muy fácilmente, sobre todo en el caso de los adolescentes, piensan que ya conocen todos los riesgos de las TICs, que ya no hay nada más nuevo que aprender. Pero nos toca a nosotros como adultos acompañarles y hacerles ver que así como el mundo va cambiando con nuevas herramientas y nuevas tecnologías, así también lamentablemente los depredadores sexuales están también al acecho de sus víctimas, creando e innovando otras formas de poderlos capturar. Es por ello que tenemos que acompañarlos para que entonces puedan ser buenos ciudadanos digitales y navegar seguros en el Internet. Tenemos que pensar que nosotros como adultos podemos utilizar la tecnología a nuestro favor. Y esta parte pasa por conocer cómo configurar estos controles parentales. ¿Recuerdan la estadística que les presenté donde 8 de cada 10 padres y madres de familia en Guatemala desconoce cómo instalar controles parentales? Pues tenemos que empezar por ahí. Tenemos que empezar por
conocer cómo configurar estos controles parentales, cómo instalar filtros de búsqueda segura en los dispositivos que usan las niñas, los niños y los adolescentes, y las aplicaciones digitales que ellos también utilizan, ya sea para las redes sociales o para los videojuegos, cómo ayudarles a configurar las opciones de privacidad y que esas opciones de privacidad sean más estrictas. Eso nos toca a todas y todos nosotros poderlo conocer y poderlo sobre todo compartir. Asimismo, es sumamente importante que comprobemos que el dispositivo de nuestros hijos, el dispositivo móvil de nuestras hijas y de nuestros hijos, tiene instalados programas de seguridad, conocidos como firewalls, por ejemplo, antivirus, o que también hay bloqueadores de ventanas emergentes. Hablarles también de los riesgos de las ventanas incógnitas, que muchas veces son también utilizadas por algunos adolescentes que piensan que al utilizar la ventana incógnita ya no queda rastro, no queda huella de lo que está revisando o viendo en el Internet, sin dimensionar que muchas veces también los depredadores sexuales o las personas que los violentan en línea los ahorillan a utilizar estas ventanas de incógnito para tratar de no dejar evidencia digital. Y ahí muchas veces aprovechan esa vulnerabilidad de las niñas y los niños, estas personas que les quieren dañar. Es importante que nosotros como padres de familia conozcamos los hábitos de nuestros hijos en línea. Es importante que conjuntamente busquemos y compartamos información de páginas web confiables y reconocidas. Hay que fomentar con ellos la búsqueda de contenidos de calidad, guiarlos a evitar un acceso a páginas de contenido inapropiado. Es importante que los niños y las niñas aprendan a reconocer y a evitar aquellos contenidos que pueden ser inapropiados para su edad. Y por ello es tan importante que nosotros les acompañemos y que fortalezcamos esos canales de comunicación con ellos para que tengan la confianza de contarnos cuando está ocurriendo algún hecho que les genere duda, temor, o cuando les genere incluso tristeza o duda en el Internet. El segundo paso, además de conocer, es abrir canales para opinar. Es importante, como les repito, entablar estos lazos de comunicación que abran la puerta para que nuestros hijos, hijas, sobrinos, nietos, ahijados, niños y niñas con los cuales nosotros construimos esos entornos de protección, puedan tener la confianza para expresar lo que piensan y lo que sienten y cómo perciben el mundo digital. Si no entablamos la relación y la comunicación para escucharles, no podremos saber ante qué riesgos se están enfrentando. También es importante que así como fomentamos que ellos puedan dar su opinión, que nosotros también podamos escucharles con atención y que promovamos con ellos una buena conducta también en el Internet, alentándoles a nuestros hijos y a nuestras hijas que también sean amables y respetuosos con sus compañeros de clase, con sus amigos, que no difundan rumores, burlas o comentarios a cualquier imagen que pueda estar circulando, a parar con la circulación de imágenes inapropiadas o con comentarios hirientes que a veces están haciendo a otros compañeros. Es importante que alguien pare la violencia, que rompa el círculo de la violencia. Nos toca a nuestros hijos e hijas también ser parte de la transformación y del cambio para romper con todos estos patrones violentos que están generando en el Internet. Ayúdales a opinar en el mundo digital, pero con responsabilidad, con respeto y principalmente con empatía. Necesitamos más ciudadanos digitales con empatía para juzgar menos, comprender y escuchar más. El tercer paso es la voluntad.
Y la voluntad se logra cuando yo llego a establecer un acuerdo con mi hijo o con mi hija para que existan normas en casa. Normas sobre cómo y cuándo yo puedo utilizar los dispositivos móviles, cómo y cuándo y en qué lugar yo puedo utilizar el Internet. Fomenta que el uso del Internet, que el uso de los celulares sea por periodos reducidos. Hazle saber lo importante que es cuidar su privacidad y la seguridad en redes sociales. Así también es importante hacerle ver que puede hablar contigo o con algún adulto de su confianza si de repente se siente acosado, si se siente amenazado, si sufre alguna experiencia incómoda en el Internet. Es importante que le enseñemos a las niñas, a los niños y adolescentes a mantener en privado su información personal, sobre todo ante desconocidos. Hay que explicarles que deben evitar proporcionar su nombre completo, su dirección o las imágenes suyas o de su familia. Los investigadores han detectado que muchas veces circulamos tantas fotografías en el Internet que damos toda la información a personas desconocidas, contando que de repente andamos de viaje y que dejamos la casa sola, ¿verdad? Porque estoy publicando la fotografía que estoy en la casa en la playa y mi casa está sola. Entonces, estoy diciéndole a cualquier persona que quiera ingresar a ella que tiene todas las puertas prácticamente fáciles para ingresar porque no va a haber nadie en casa, por decirles un ejemplo. Entonces es importante hablarles a nuestros hijos e hijas de los riesgos que conlleva el compartir nuestra información personal y sobre todo circular información también propia y de nuestra familia. El cuarto paso es informar. Mantente alerta si tu hijo o hija parece de repente preocupado, está muy distraído, se muestra reservado durante sus actividades en Internet, está muy callado, se encierra y no quiere hablar con nadie, ya que esto podría ser un signo de que está sufriendo algún tipo de violencia en el ciberespacio. Muchas veces perdemos la capacidad de observar las conductas de nuestros hijos y tenemos que agudizar esas alertas para poder detectar, para poderles acompañar. En algunos casos, los abusadores los tienen amenazados bajo un pacto de silencio, donde les amenazan y les manipulan para no hablar. Si las niñas y los niños no nos tienen la confianza y no abrimos nuevamente los canales de comunicación, el que va a estar ganando es el abusador, es el depredador. Y tenemos que romper con esa ganancia, con ese poder que el depredador tiene sobre las niñas y los niños en el Internet. Hay que estar alerta, como les mencionaba, a algunos cambios de comportamiento que podrían indicar que está ocurriendo una situación de abuso sexual, como por ejemplo un cambio de humor de repente, tener angustia, ansiedad, tener algunas pesadillas, estar de repente con ira, con enojo o con depresión y apatía. Hay que ver esos cambios de comportamiento en nuestras hijas e hijos, observar qué es lo que está ocurriendo. Las niñas, los niños y los adolescentes también puede ser que puedan mostrar algún rechazo a una persona o alguna actividad en particular, o incluso puedan mostrar rechazo a hablar de sexualidad, porque muchas veces nosotros como padres de familia no les hemos hablado también a nuestras hijas e hijos sobre nuestro cuerpo y sobre cómo es importante cuidar del mismo y no permitir que nadie les toque, así sea un familiar cercano. Hay que estar atentos de cualquier tipo de cambio de comportamiento, de cualquier alerta que pueda generarnos el que las niñas y los niños estén siendo víctimas de violencia en el ciberespacio. Hay que estar alertas y, si es necesario, buscar ayuda de especialistas y reportar los casos. Por último, el último paso es desarrollar una comunicación abierta y de confianza.
Y repito nuevamente, es importante, fundamental, que las niñas y los niños aprendan habilidades para la vida, aprendan la solidaridad, aprendan la paciencia, la comunicación asertiva, eh, pero también que aprendan a navegar seguros en el Internet, a tener una ciudadanía digital con respeto por ellos mismos y por los demás. Es importante y fundamental que también las niñas y los niños sientan la seguridad para hablar de sus problemas con alguien de confianza, que mejor son los padres y madres de familia, en un espacio donde puedan ser escuchados sin juzgarles, ni culparles, ni señalarles. Muchas veces, como padres de familia, tendemos a utilizar la palabra ¿por qué? ¿Por qué no dijiste antes? ¿Por qué no avisaste? ¿Por qué no corriste? ¿Por qué no pusiste el control que te enseñé? ¿Por qué y por qué y por qué? Y la palabra por qué termina señalando, culpabilizando y haciendo a la víctima responsable del hecho y invisibilizando que el responsable del hecho no es el niño, el responsable del hecho es el adulto. Es el adulto que le está dañando, es el depredador que está abusando de él. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo abordamos a las niñas y a los niños y a los adolescentes para no hacerles sentir culpables, sino para que ellos aprendan a tener canales de confianza y de comunicación, a entender la diferencia entre esos secretos que les hacen daño, que les han dicho incluso personas de su entorno familiar que guarden. Es importante que las niñas y los niños sepan que dentro del entorno familiar también puede ocurrir que exista un depredador sexual y por ello nosotros como padres de familia tenemos que estar observando y alertas a cualquier tipo de comportamiento o manifestación que nos permita detectar la incomodidad que puede presentar una niña, un niño o un adolescente al estarse relacionando con algún familiar. Debemos garantizarle a las niñas y a los niños un uso saludable y equilibrado de la tecnología. Es parte de su desarrollo de habilidades para la vida. Y como les repito, es parte de formar una ciudadanía digital. Al tener claro que la mejor vacuna para la protección a la niñez en línea es el nuevo COVID, es decir, conocer, opinar, tener voluntad, informar y desarrollar, estaremos contrarrestando esta pandemia de la violencia en el ciberespacio que se está cometiendo hacia la niñez y la adolescencia. Tenemos la oportunidad de promover un uso saludable y equilibrado en el ciberespacio y generar un ambiente seguro y un entorno adecuado en el uso de las nuevas tecnologías. Y por supuesto, si identificas un caso de violencia o tienes sospecha de una situación de violencia en el ciberespacio o en el mundo real también, porque muchas veces se replica también en el mundo real y no solamente en el mundo virtual. O si tú estás siendo víctima de un tipo de violencia en línea, es importante que lo reportes. En el caso de Guatemala, puedes reportar estos casos en la línea 110 de la Policía Nacional Civil, en el 1555 de la Procuraduría de los Derechos Humanos o en el 1572 del Ministerio Público. Son las líneas de atención que están habilitadas vía telefónica para poderles brindar cualquier tipo de apoyo ante la comisión de un delito que se esté cometiendo hacia personas menores de edad o hacia personas adultas también. Es importante que durante todo este recorrido podamos acompañar a nuestras hijas, e hijos, a cualquier niña o niño en el que nosotros podamos brindarle protección para que pueda entonces sentirse acompañado en navegar adecuadamente y protegido
en el Internet, para que juntos estemos navegando en este mundo digital. Y por ello, se recuerdan cuando yo les compartía que ante los datos alarmantes que empezamos a detectar a raíz de la encuesta levantada de YouReport en el marco del COVID-19, realizamos una alianza con la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, la SVET, y la Organización de Sociedad Civil Fundación Sobrevivientes, quien es experta en el abordaje a víctimas de violencia en Guatemala. Realizamos el desarrollo de 3 ciberherramientas, las cuales acaban de ser lanzadas esta semana. La primera es la página web Me Conecto Sin Clavos. Esta página web Me Conecto Sin Clavos, que la pueden ustedes encontrar en www.meconectosinclavos.net.gt, está permitiendo que muchas niñas, niños y adolescentes, padres de familia y cuidadores y líderes comunitarios puedan conocer sobre los riesgos en el Internet, sobre todo los relacionados con las prácticas actuales, como el sexting, como el grooming. El sexting, que es el que se manifiesta mediante el envío de fotografías íntimas o con poca ropa. El grooming, que es cuando una persona adulta adquiere otra personalidad y mediante la seducción en línea empieza a tener contacto con una niña o con un adolescente, haciéndose pasar muchas veces incluso como uno de sus pares. Y estas conductas, pues por supuesto, empiezan a generar un tipo de chantaje o incluso también a extorsionar a las niñas y niños con las fotografías que se han compartido. La segunda ciberherramienta que se acaba de lanzar se llama la aplicación, la app Me Conecto Sin Clavos. Y esta es una aplicación que está muy ligada, interconectada al sitio web, en donde las niñas, los niños y los adolescentes pueden informarse de una manera divertida a través también de videojuegos, competir por trofeos que van premiando sus conocimientos y que van generando el deseo de cuidarse unos con otros. Esta aplicación realmente es novedosa, permite que tanto en una parte niños puedan, según su edad, ir aprendiendo sobre los riesgos en el ciberespacio y también para los adolescentes puedan ellos también compartir la información e ir conociendo cada vez más sobre los diferentes riesgos y cómo protegerse en el ciberespacio. Esta aplicación ya está disponible en Android para que la puedan descargar. Y por último, la tercera ciberherramienta es una línea de consulta para niñas, niños y adolescentes que se llama Tu Amiga SVET, a través de la cual, por medio de la mensajería de Facebook, del Messenger de Facebook y un número de WhatsApp que se habilitó, se puede entablar una conversación con personas capacitadas, con psicólogos que ha colocado la Secretaría contra la Violencia Sexual de SVET, para que les resuelvan sus dudas relacionadas con la violencia sexual, la explotación y la trata de personas en el mundo real y en el mundo virtual. Estas 3 ciberherramientas van interconectadas. Ambas, tanto la página web, la aplicación como Tu Amiga SVET, son mecanismos que ha venido desarrollando UNICEF conjuntamente con el gobierno de Guatemala y otros aliados de sociedad civil para prevenir la violencia de los niños y niñas en el ciberespacio. Esperamos que esta información haya sido de su agrado y que todos tomemos la responsabilidad que proteger a las niñas, a los niños y a los adolescentes es responsabilidad de todas y de todos. Juntos podemos marcar la diferencia y romper con la violencia en línea. Muchas gracias por su atención.